Hola a todos y sean bienvenidos nuevamente a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar de esas personas que le gusta el taekwondo, están en taekwondo o quisieran practicar taekwondo, pero no les gusta la forma. Vamos, Jax. Pues traigo este tema porque me parece curioso, me parece muy curioso el que haya personas que escojan el taekwondo o un arte marcial como el taekwondo, pero a mí me ha pasado con el taekwondo específicamente ITF tradicional, donde las personas dicen, a mí no me gustan las formas, y a veces pueden ser personas de colores o pueden ser personas de alto rango, de niveles de negra. Y para mí es bien curioso porque una de las cosas primordiales del taekwondo ITF, por las que es famoso, por las que se deja llevar las graduaciones del taekwondo ITF y el entrenamiento, son los patrones, son los tools. Y una persona que diga, me gusta, me fascina el taekwondo, pero no me gustan las formas, pues entiendo de que pues, no le gusta tanto el taekwondo nada, no. Lo que le gusta es pelear, hacer combate, y pues muchos artes hacen combates y bien parecido al taekwondo ITF. Así que si usted es una persona que no le gusta la forma, o sea, usted hace lo que quiera, pero si de verdad no le gusta la forma, pues siempre en el entrenamiento de taekwondo ITF se va a encontrar con esa piedra en el camino de que va a tener que hacer forma en algún momento o se las van a exigir si está en el camino correcto del entrenamiento de taekwondo ITF. Así que si usted lo que le gusta es el combate nada más, pues mira, hay opciones como kickboxing y estas ligas de Waco que hacen taekwondo ITF y no te exigen un currículo de forma para competir, para participar, etc. Así que si ese es el caso suyo, pues usted puede hacer kickboxing, puede hacer cualquier arte marcial o cualquier arte de combate que no incluya forma. Ahora, si va a estar haciendo taekwondo ITF, debe y tiene que tener entrenamiento de patrones. Así que no sé si a ustedes les ha pasado eso, si usted es uno de ellos, si un instructor que le ha pasado esa situación, pero como dije, me resulta bien curioso que una persona que diga que le encante el taekwondo, que ame el taekwondo, no le guste la forma. De hecho, yo conozco grandes exponentes del taekwondo ITF, leyendas del taekwondo ITF, que nunca usted las verá haciendo patrones, nunca las va a ver haciendo tools. Y son campeones mundiales a nivel de los campeonatos mundiales de taekwondo ITF, y van subiendo de rango, y nunca lo hemos visto haciendo un patrón. Estoy seguro que sí, han entrenado patrones y para los exámenes estoy ciertamente seguro de que le exigieron los patrones. Pero cuando ven los clips de sus entrenamientos, incluso de sus exámenes, no ponen nada de los patrones. No ponen nada de los patrones. Y no sé por qué es eso, cuando es algo que deberíamos estar bien orgullosos por ese currículo de patrones que nosotros tenemos. Aparte de que si usted se considera un taekwondoísta, un taekwondoín, no necesariamente tiene que amar todos los ítems, todas las categorías que tiene el taekwondo ITF, pero sí debe practicarlas todas y debe encargarse de ser mínimamente promedio en todos los ítems, digamos, rompimientos, defensa personal, combates, tools, etc. Así que el patrón en el taekwondo ITF decía, había un dicho por ahí que decía que es la columna vertebral del arte marcial del taekwondo ITF, los patrones. Así que tenemos que tener eso en mente cuando practicamos el taekwondo ITF. No es que le estoy quitando mérito a las otras facetas del taekwondo. El combate es súper importante
Y los que les gusta el combate tienen cavidad en nuestra familia, porque sí es parte crucial de nuestro currículo. Pero así de igual es todos los demás entrenamientos. Usted puede concentrarse en una división, concentrarse en un entrenamiento per se, porque entienda que sea más eficiente, más profesional, más atleta en alguna de las divisiones y eso es normal. Pero el relegar, el dejar el entrenamiento por completo de otro ítem que a usted no le guste o que usted entienda que no es muy bueno, pues no debe ser el caso, porque al contrario, en que usted no es tan bueno, debería darle más prioridad para subir el nivel y poder emparejar y poder ser un artista marcial completo y balanceado, que es el problema de muchos en las artes marciales, que no son artistas marciales completos. Como dije, sí siempre vamos a ser quizás más buenos en un aspecto que otro, pero eso no quiere decir que voy a ser buenísimo en uno y voy a ser una batata o un bacalao, como decimos acá, en el otro. Siempre uno es mejor que el otro, pero debe de practicarlo todas las facetas del taekwondo ITF y esas personas que están pensando en entrar a ITF, se lo estoy diciendo de antemano, los patrones son una parte crucial. Si usted ya está y usted es primer dan, segundo dan, el dan que fuese, y dice a mí no me gusta la forma, solamente lo hago para los exámenes, trate de cambiar esa mentalidad, porque aunque no necesariamente vaya a usar los patrones en los torneos, porque usted no compite haciendo patrones, el entrenamiento de patrones lo va a ayudar a un sinnúmero de otras cosas. No es para la competencia ni para el examen nada más. Lo va a ayudar con su técnica, lo va a ayudar con su fuerza, lo va a ayudar con su resistencia. Y aunque sí, usted puede practicar fuerza, resistencia y todo lo demás en otras cosas sin hacer patrones, cuando hace los patrones está matando dos pájaros de un tiro, porque está practicando todas esas destrezas que necesita: condición, rapidez, fuerza, más la técnica, que es la que va a necesitar para tener un buen combate. Una persona que tenga buena técnica va a tener buena técnica en los patrones, va a tener buena técnica en combate, aunque sea distinto, aunque se tengan que adaptar, pero te ayuda al arsenal, te ayuda a tener un menú más variado, te ayuda en la manera que vas dominando las técnicas en los patrones, vas teniendo un control mayor en el combate libre, porque más difíciles son hacer las técnicas en un patrón que hacer las técnicas en combate libre, porque las técnicas en un patrón tienen que ser específicamente como te dice el libro que tiene que ser, y tienen que ser bonitas, tienen que ser artísticas. Cuando estamos haciendo combate competitivo, pues no tienen que ser muy artísticas, no tienen que ser nada de bonitas. Y pues de esa manera el patrón te reta, te reta. Y así que pues trate aunque no lo vaya a hacer para competencia, ponerle empeño al entrenamiento de patrones por varias razones. Una, porque el taekwondo ITF lo requiere para las examinaciones, ¿verdad? Y otra, porque te ayuda con la técnica y le sacas muchos beneficios aparte de aprenderte un patrón. Te ayuda para tener más menús de técnica para las defensas personales, te ayuda a mantener las técnicas más frescas en tu mente para cuando vayas a hacer combate libre. Aparte de que pues haces muchos entrenamientos en uno solo. Un patrón que te dure hacer 35 segundos, estás practicando muchas cosas en 35 segundos. Y es algo que no se puede hacer con muchos otros ejercicios, que en 35 segundos usted termine cansado. Esta es una forma fuerte y en 35 segundos usted termina respirando profundo si lo hace como tiene que hacerlo. Y va a practicar elongación, va a practicar balance, va a practicar los sensores, de activar los músculos, de tensión, de velocidad, de arranque. Sí, va a practicar brinco, va a practicar giros, pivotes, patadas dobles, consecutivas, rápidas. Tienes muchas destrezas por las que usted puede sacarle mucho provecho en poco tiempo. Si lo hace bien, en poco tiempo. Usted hace 2 o 3 formas, no tiene mucho tiempo para entrenar hoy y hace 4 formas y las hace como tiene que hacerlas. Créeme que va a tener un buen ratito ahí de palpitaciones por ese ejercicio en esos 2 3 minutos. Así que nada, lo dejo con eso. Quería compartir eso porque me está bien curioso, me está bien hasta irónico
Que personas digan que le gusta el taekwondo y que no le gusta la forma. Es como decir, me gusta el kickboxing, pero no me gusta usar las manos. Pues, ¿verdad? También esta gente que dice, pues me gusta el taekwondo, pero no me gusta usar el uniforme. Me gusta el karate, pero no me gusta usar cinturón. Son cosas bien irónicas. Cuando uno practica un arte marcial, tiene que sacarle provecho a todo, porque para eso uno hace ese arte marcial, para sacarle todo el beneficio que ese arte marcial tiene para brindarte. Ningún arte marcial es completo. Ningún arte marcial te lo va a brindar todo. Así que, aparte de que no te lo puede brindar todo, le vas a quitar al arte marcial, pues no, para mí no tiene mucho sentido dedicarle años, dedicarle sudor, dedicarle tiempo a un entrenamiento para quitarle material a ese entrenamiento y entrenarlo a medias. No me hace ningún sentido. Pero hay de todo en la viña del Señor y pasa mucho. Así que nada, me deja saber en los comentarios qué piensa de este tópico, qué piensa de estas personas que dicen que le gusta cuando no le gusta específicamente los patrones. ¿Por qué se da el caso? ¿Por qué no le gustarán los patrones? ¿Por qué a usted no le gustan los patrones? Déjeme saber. ¿Qué usted piensa que los patrones puede ser que no le guste, que son aburridos, que no le ve ninguna lógica o cualquier cosa? Me deja saber y hablamos del tema. Así que gracias por llegar siempre hasta aquí. Recuerde siempre suscribirse, darle like, compartir el material. Es importante que se suscriba para que el algoritmo y le den like, aparezca a muchas más personas y seguir difundiendo todo este material del Camino Marcial, el podcast y todo el contenido que tenemos aquí en el canal de ICANN PR, su canal de artes marciales desde Puerto Rico para el mundo. Nos vemos en la próxima. Taekwondo.